Yo no sé si usted se dio cuenta, esta semana tuvimos un conflicto ambiental porque sopló tan fuerte el viento que derribó algunos árboles. Algunos los arrancó de raíz y otros los quebró a la mitad. Si usted presta atención, aquí derechito, saliendo ahí esa calle, derechito usted llega acá a la esquina donde está la toma de agua, hay un árbol que está quebrado literalmente. No lo arrancó de raíz, pero sí lo quebró. Ahora, qué importante es, o qué importantes son las raíces para un árbol, ¿verdad? Porque a ese árbol lo partió a la mitad, pero no lo arrancó. Aunque hubo otros que sí, los arrancó de raíz. Pero esos me imagino que no tenían sus raíces tan fuertes. Ahora, lo importante para que un árbol resista el embate del tiempo, el embate del clima, es unas buenas raíces, ¿verdad? Ahora, qué bueno que es para cada construcción. Acá tenemos un arquitecto, ¿o no? Bienvenido, Rodrigo. Qué bueno que es para una construcción tener buenos cimientos. Porque una construcción con buenos cimientos aguanta cualquier embate del tiempo, cualquier tempestad, ¿verdad? Y esto es lo importante. Ahora, note que en este pasaje del capítulo 7 del libro de Mateos, capítulo 7, verso 24 al 27, el Señor Jesús explicó algo al respecto a lo que le estoy hablando ahora. Tiene ya su Biblia abierta en el libro de Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, y fue grande su ruina. Me llamó la atención que la condición geográfica del lugar donde se encontraba Jesús le sirvió al Señor para hacer este ejemplo. Y la región donde Jesús estaba en ese momento y como se llama hoy es Palestina. Y Palestina es atravesada al norte y al sur, de norte a sur, por un sistema montañoso, no muy pronunciado, no muy alto, pero sí muy rocoso. Y enfrentado, o sea, de forma paralela, está el río Jordán, que transita de forma paralela y su vertiente desemboca en el Mar Muerto. O sea, tiene las montañas de un lado, el río de un lado, y el lugar estaba en el medio. Por eso es que Jesús hace esta evidente enseñanza. En cierta manera, el Señor Jesús les estaba diciendo a la gente dónde ustedes construirían su residencia. O sea, no había que ser demasiado inteligente o ser un arquitecto o un ingeniero para saber que de un lado se podía y del otro lado no. Era cuestión de lógica. Ahora note esto. Nadie en su sano juicio edificaría su casa en una zona arenosa, en una zona de ríos. Ahora, a menos de armar un diseño arquitectónico, cosa de poder llevarlo adelante. Pero es de sabios edificar una casa o un edificio sobre suelo firme. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Usted es sabio? Si tuviera que hacer su casa, ¿dónde la haría? Sobre el suelo firme. Ahora, diga conmigo el problema. Ricardo Arjona dijo: el problema no es el daño, el problema son las huellas. ¿Conoce la canción? Algunos que andan mal de amores automáticamente dijeron: el problema no es que mientas, el problema es que te creo. Y nosotros podríamos decir: el problema no es el suelo, el problema es el clima. Porque sabe que el Señor Jesús no le dijo a ellos que no podían edificar. Dijo que sí podían edificar.
Porque no les dijo, no, es un cabezón, no tiene que edificar ahí. Sino que dijo, el que es prudente edifica su casa sobre la roca y el que es imprudente edifica su casa sobre la arena. El problema no es el suelo, el problema es el clima. ¿Me sigue? El problema no es la decisión que tomes, el problema son las consecuencias. ¿Sí me sigue? Ahora esto es así. No está mal edificar un sueño lejos de la voluntad de Dios. El problema es el futuro. Si no, vea cuántas parejas están divorciadas, separadas, cuántos negocios están quebrados, cuántos sueños están frustrados, cuántas familias están divididas. Qué bárbaro, ¿no? Y por el contrario, edificar sobre suelo firme, que sería la voluntad de Dios, es tener un éxito asegurado. Y así se llama la prédica de hoy, éxito asegurado. Diga conmigo prudente e imprudente. ¿Qué es ser prudente? ¿Qué es ser prudente? Quiero leerle la definición del diccionario y dice así. Es alguien que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Un tipo inteligente. Dígale a su esposo al que está al lado, vos sos inteligente, dígale. Pero por lo menos dígaselo con cara de profecía, aunque... Porque algunos dijeron, Algunos lo hacen, ¿sos inteligente? No, es inteligente, ¿sí o no? Un tipo inteligente. Mujeres, ustedes tienen un tipo inteligente al lado. No las vi muy convencidas. Ahora, el Señor nos permite hacer nuestras vidas, o de nuestras vidas lo que queramos. Y aunque conozcamos la palabra de Dios y aunque conozcamos su voluntad, Él nos da la libertad de decisión. Aunque conozcamos la voluntad de Dios, aunque conozcamos la palabra de Dios y estemos parados en Dios, el Señor nos da de igual manera, nos da la libertad de decidir. ¿Cómo es esto? El Señor nos dice, bueno, la verdad es esta, pero vos tenés la decisión. O sea, hacé lo que quieras. Eso es lo que se llama libre decisión o libre albedrío. ¿Sí me entienden? Él nunca nos obligará a hacer esto o aquello, pero sí nos enseñará acerca de los riesgos de hacer cosas lejos de su voluntad. Nuevamente le digo, Él nunca nos obligará a hacer nada, pero sí nos mostrará a través de su palabra lo que nos conviene. Ahora, nosotros tenemos que saber lo que nos conviene. Nosotros tenemos que saber, ¿cómo lo sabemos? A través de la palabra de Dios. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Levante la mano los matrimonios. ¿Están juntos? O sea, no digo que estén ahora, en este momento. Siéntense los matrimonios juntos. Por favor, rapidísimo. Matrimonio, juntado, acompañado, como venga, pero métale nomás. Ajá. Vení, negro, vení. Así le dijo. Estamos hablando de prudencia e imprudencia en este punto del sermón. Y vamos a hacer un ejercicio. ¿Se animan? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Los matrimonios ya están juntos? ¿Todos juntos? Ahora, los matrimonios, párense un momentito y pónganse de frente a frente. Así como cuando hicieron los votos. Los matrimonios, los juntados, los acompañantes, los que están acompañados. Y mírense a los ojos. Miren, esto van a ver que muchos no lo pueden hacer. Mírense a los ojos. Mire, les comento algo. Les comento algo matrimonios o parejas. Yo creo que tomen en serio esta parte, no jueguen. Después si quieren jueguen. Pero ahora no. Porque quiero que usted mire a los ojos y le haga una pregunta. Pero no en voz audible, sino mirándolo a los ojos a la persona. Mírelo a los ojos, mírelo. Y hágale la siguiente pregunta, solo mirándolo a los ojos y dígale, ¿es prudente lo que estás haciendo si eso
trae malestar al matrimonio? Solo con los ojos, no le diga nada. ¿Es prudente lo que estás haciendo si eso trae malestar al matrimonio? Tome su asiento. No se responda. Ahora, esta pregunta aplica a todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Por ejemplo, líderes o pastores, háganse esta pregunta. ¿Es prudente que me involucre en ciertas actividades que me restan autoridad a la hora de ministrar? Faltó el grillito y el arbustito dando vuelta. Vamos a hacer una cosa. El resto de la iglesia, tápese los oídos que le voy a hablar a los líderes y pastores. El Señor nos da a todos la libre decisión de hacer lo que queramos. Pero hay cierto tipo de actividades, cierto tipo de cosas que yo como pastor, como líder, no puedo hacer. Yo no puedo estar un día en el infierno y el otro día en el cielo. Yo necesito establecer mi vida en la santidad que Dios me da. Por eso le dije, tápense los oídos a los demás, porque esta es una exigencia para un liderazgo, si realmente quiere resultados. ¿Sí me sigue? Ahora, note esto. Quiero echar abajo, si se puede decir, un mito que se escucha siempre cuando la gente dice: no voy a la iglesia porque la iglesia te prohíbe todo. O no me gusta la Biblia porque la Biblia te prohíbe todo. ¿Y sabía usted que ni la iglesia ni la Biblia prohíbe nada? No existe. Si una iglesia tiene prohibiciones, allá ella. Pero nosotros ninguno podríamos decir no, porque está prohibido hacer eso. No, jamás. No hay ningún lado en la Biblia que diga que está prohibido. La Biblia te da un consejo y te dice que no te conviene porque los resultados van a ser contraproducentes para tu vida. Pero en ningún momento te dice no, definitivamente no. Porque aún los 10 mandamientos que son a rajatabla, que aún la Constitución Nacional de nuestra nación toma puntos como por ejemplo no matarás, te está dando un consejo, no te está diciendo está prohibido terminantemente matar a alguien, pues si no, no sucedería. Dice no matarás. ¿Por qué? Porque vas a tener consecuencias. ¿Se entiende? O sea, si tenemos que tomar en cuenta esto, y esto es para que lo podamos decir afuera, cuando la gente dice no, porque en la iglesia te prohíben todo. No te prohíben nada. Pastor, ¿puedo fumar? Fume tranquilo. Problemas son las consecuencias. ¿Quiere tomarse algo? Tómese algo, que no hay problema. El problema son las consecuencias. ¿Se entiende? O sea, la Biblia no nos dice que no, la Biblia nos dice lo que nos hace mal. Y es de prudentes o no tomar los consejos de la Biblia, ¿o no? Por eso el Señor Jesús dijo, el que escucha estas cosas y las hace, lo compararé a una persona prudente. Cuando habla de hombre, habla de personas. A una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, la Biblia en Mateo 7, 24, 27, que es lo que leímos recién, deja bien en claro que sí se puede edificar sobre cualquier suelo, pero el problema es cuando venga la prueba. En otras palabras, si actúo con imprudencia, lejos de la voluntad de Dios y sin medir consecuencias, voy a tener falta de éxito, si se puede decir así. Si yo no evalúo lo que estoy haciendo en tiempo y forma, si yo no pongo en consideración si es voluntad de Dios o no lo que estoy haciendo, puede ser que pierda mi matrimonio. ¿Me sigue o no? Porque está así todo serio, como que yo esperaba que me dijeran que voy a ser bendecido. Pero así va a ser bendecido.
Claro, fíjese lo que dice la palabra, dice, compararé al que ponga por obra la palabra, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, está hablando de que Jesús mismo te va a decir, bien ahí. Porque hoy Jesús, si estuviera ahora, Jesús estaría bien ahí, campeón. Te pondría un like. El problema es, como te dije, si no evalúo lo que haré o lo que estoy haciendo, puedo perder mi matrimonio, puedo perder mi trabajo, puedo perder mi ministerio, o lo que es peor, puedo perder mi salvación. Y ese es un problema. Se ve muchísima gente, por muchísimos lados, gente con dones, con maravillosos talentos, desperdiciados. Hablábamos con un matrimonio hace poco sobre la cuestión de estar enojado por cosas. Yo pasé muchos años enojado, perdí mi vida. Yo le decía a mi esposa, qué triste tener 49 años, aunque no lo parezca, tengo 49. Tengo 49 años, había arrancado a los 37, pero qué... ¿Cuántos años tiene Juan? 32. Es el momento. Llevo 10 años y recién estoy aprendiendo unas cosas. ¿Cuánto más me queda? Por eso le animo a los que son jóvenes, a los que están empezando, les animo, presten atención a la palabra, métanle power, apréndanla y pónganla por obra. Edifique en su vida, su casa sobre la roca. No sea que mañana tengan que andar arreglando tonterías. Tengan que ir arreglando cosas que se podrían haber arreglado ahora escuchando al gordito que está predicando. Ay, mire, dentro de 20 años usted va a decir, si yo le hubiese hecho caso al pastor gordito ese que predicaba allá en casa del Padre, no hubiese tenido los líos que tengo ahora. Porque eso lo dije yo, si hubiese escuchado a mis pastores, a mis líderes. Diga conmigo la perspectiva correcta. Quiero mostrarle algo. Quiero que vaya a su Biblia, por favor, Mateo 7, 24, 27. Y lo vamos a leer de nuevo y quiero explicarle algo. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Siempre que escuchamos esta parábola sería enseñanza, nos hace pensar que estar en la voluntad de Dios es lo correcto. Y no está mal, es correcto pensar así, pero esta parábola tiene otro contexto. No el contexto que nosotros acostumbramos a ver, sino estando haciendo la voluntad de Dios, estamos sobre la roca. ¿Sabe que cuando Jesús les dijo esta parábola a los que lo seguían, Él no se estaba refiriendo a la parábola en sí? ¿Me sigue? Él no se estaba refiriendo a la parábola en sí, sino Él estaba concluyendo con esa parábola lo que había enseñado en el Sermón del Monte, Mateo 5, capítulo 5 al capítulo 7. Jesús estaba enseñando el Sermón del Monte desde el capítulo 5 al capítulo 7 del libro de Mateo, está todo ahí narrado. Cuando termina el Sermón del Monte, Jesús les dice: aquel que escucha, que oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Recuerdan que cuando Jesús llamó a Pedro y le dijo, ya no te llamarás Pedro, ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Verdad? Mucha gente piensa que cuando habla de roca está hablando sobre Pedro. De hecho, la Iglesia Católica piensa que Pedro es la roca. Y no es así. Lo que está hablando es la revelación que Pedro tuvo, que era de que Jesús era el Cristo. ¿Me sigue? Ahora, note que en este pasaje el Señor le está diciendo, todo aquel que escucha estas palabras y las pone por obra,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es la roca? La roca es la verdad que existe en el Sermón del Monte, del capítulo 5 al capítulo 7. Pero déjeme darle una breve reseña de lo que es el capítulo. Présteme atención porque se lo voy a leer. Note, acá le voy a dar tarea para la casa, si quiere. Lea Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Ahí está todo el Sermón del Monte. De hecho, hay un predicador que dice que si se perdiera la Biblia y solo existiera el Sermón del Monte, cualquier persona se puede salvar. Porque en el Sermón del Monte están todos los recursos necesarios para que alguien pueda vivir en santidad y alcanzar salvación. ¿Me sigue? Ahora note, siempre hablando del capítulo 5, desde el verso 1 al verso 16, el Señor Jesús nos enseña sobre las bienaventuranzas y que al practicarlas seríamos sal y luz del mundo. Los que han leído el Sermón del Monte se van a acordar de lo que estoy diciendo. Eso es en el capítulo 5 del 1 al 16. Pero en el mismo capítulo 5, del 17 al 48, el Señor Jesús enseñó que Él no vino a abrogar la ley o a dejarla sin efecto, sino a cumplirla, mostrándonos que la ley de Dios era mucho más que actos externos, sino que tenía que ver con el corazón más que con las acciones. ¿Me va siguiendo? Enseñó sobre el manejo de la ira, sobre el adulterio, el divorcio, los juramentos y el amor al prójimo. Pasamos al otro capítulo, Mateo 6, del 1 al 18, también nos enseñó que se puede ser un religioso, pero ser hipócrita a la vez. Enseñó también sobre la ofrenda, sobre las oraciones, sobre el ayuno, pero con la motivación correcta. Mateo 6, 19 al 34 también además nos enseñó dónde debería estar nuestro tesoro y por qué no debemos afanarnos ni tener ansiedad, porque Dios es quien cuida de nosotros. ¿Me va siguiendo? Note que son todos principios bíblicos que nos da a nosotros la capacidad de poder salvarnos aunque no sepamos nada más de la Biblia. Finalmente, Mateo 7, del 1 al 23, enseña que debemos pedir por sabiduría y tener bien claro que existen dos puertas, dos caminos y dos destinos. Además, debemos aprender a discernir entre los verdaderos y falsos profetas, como también debemos examinar nuestro corazón de nuestro propio engaño. Ahora, note, todo esto que le leí está entre el verso 5, el capítulo 5 al capítulo 7 del libro de Mateo. Es el Sermón del Monte. Ahora, cuando el Señor les explica todo este sermón, le dice: ahora, muchachos, si ustedes escuchan todo lo que les enseñé en el Sermón del Monte y lo ponen por obras, los compararé. ¿Se da cuenta? Nosotros siempre que leímos esta parábola, lo leímos diciendo, la parábola es que hay que edificar el suelo, hay que edificar la casa sobre roca y no sobre arena. Esa era la base que aprendimos siempre. Pero lo que el Señor Jesús nos dice en esta revelación es que toda esa revelación, todas esas palabras que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte, es lo que a nosotros nos da la capacidad de mantenernos íntegros sobre la roca. ¿Sí me entiende? ¿Me entendió lo que le quiero decir? No. De todas maneras, si no lo entendió, va a estar la grabación. Y véalo de vuelta. Y le animo, lea el Sermón del Monte. Léalo y aplíquelo a su vida, cada cosa. Ahí habla sobre el ayuno, sobre la oración, sobre las ofrendas, sobre venir a la iglesia y no ser hipócrita. ¿Se entiende? O sea, están todos los parámetros que necesitamos para salvarnos. Ahora, el Señor Jesús estaba terminando el Sermón del Monte con esta ilustración que nos invita a aplicar todo lo que Él enseñó. La comparación de una casa con sus cimientos no es precisamente estar firme a la hora de la prueba, sino de tener bien claro estos capítulos. ¿Sí me sigue? Lo que el Señor Jesús quiso enseñar a sus oyentes y a nosotros también es que escuchar las palabras, y en nuestro caso sería leer la palabra y ponerlas por obras, nos dará un matrimonio exitoso, una empresa exitosa, un negocio exitoso, un trabajo exitoso, una familia exitosa. El punto está en conocer la palabra. En conclusión, el suelo no es el problema, sino la tormenta, como dijimos recién. Dicho de otra manera, puedo hacer lo que quiera,
pero al momento de la prueba evaluará si yo estoy en la voluntad de Dios o no. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer en este día es poner en la balanza de la voluntad de Dios si lo que yo estoy haciendo realmente es su voluntad o es capricho de mi corazón. ¿Me sigue? También hablamos de una persona prudente, y una persona prudente es aquel que aprende de la palabra de Dios, se deleita en la voluntad del Padre todos los días. Una persona prudente es aquel que lee y aplica. Una persona prudente es aquel que cuida los detalles que lo llevarán al éxito. Si está equivocado, vuelve a comenzar, pero esta vez bajo la voluntad de Dios. Una persona prudente es el que escucha la palabra y la pone por obras en su vida, corrige si está equivocado y continúa esforzándose por hacer la voluntad de Dios. ¿Me sigue? ¿Está acá todavía? Deme 2 segundos más. Hay una escritora que se llama Carrie T. Bond, que fue escritora y fue relojera, no de las que anda espiando, ¿no? Sino hacía relojes. Era una activista cristiana, célebre por brindar refugio a los perseguidos en el régimen nazi durante el Holocausto. Y los primeros años del conflicto pudo rescatar a muchos judíos de una muerte segura por manos de la SS o de los nazis. Esta mujer escribió un libro y dijo una frase que creo que aplica muy bien a esta prédica. Y dijo así: no te preocupes por lo que no sabes de la Biblia, preocúpate por lo que sí sabes y no lo estás aplicando. ¿Sí me entendió? No te preocupes por lo que no sabes de la Biblia, preocúpate por lo que sí sabes y no lo estás poniendo por obra. Yo creo que el Señor nos está hablando en esta tarde que necesitamos comenzar a modificar algunos tipos de parámetros, algunas cosas. Que como matrimonio necesitamos poner en la balanza de la voluntad de Dios si realmente lo que estoy haciendo edifica el matrimonio o no. Yo creo que la mejor forma es evaluar lo siguiente, es poner en la balanza y ser sinceros, mis hermanos, ser sinceros. Ser sinceros y poner en la balanza frente al Espíritu Santo y reflejar si lo que estás haciendo o lo que estamos haciendo edifica el matrimonio o no lo edifica. Lo levanta o lo arruina. Yo sé que es un mensaje bastante complicado porque nos insta a poder evaluarnos y es muy probable que cuando nos evaluemos nos encontremos culpables. ¿Se entiende? Yo recuerdo que hace un tiempo, cuando estaba en Neuquén todavía, termino con este ejemplo. Nosotros teníamos la reunión a las 10 de la mañana. Y un día un hermano llegaba a la mañana y siempre se quedaba dormido. Habían 2 hermanos, los 2 se quedaban dormidos. Y uno trabajaba de noche, de hecho trabajaba conmigo, hacíamos eventos, trabajábamos de noche y llegábamos fundidos. Y llegábamos a trabajar a la iglesia a hacer sonido, pero uno siempre se quedaba dormido. Se llamaba César. Lo quería muchísimo, se quedaba dormido. Pero el segundo que se quedaba dormido había pasado la noche timbeando. Todos los sábados a la noche tenía timba. Ellos le llamaban así. Creo que es juegos de azar. Y el otro día él iba a la iglesia, cumplía con su ministerio, cumplía con su llamado, porque él trabajaba como portero, limpiaba, él se sentaba, pero se dormía. Un día mi pastor, los que conocen a mi pastor saben que es de pocas palabras, mi pastor fue y le dijo: no vengas, no te sirve venir a la iglesia así. Tenés que elegir, o de última, un día cuando vos vayas a venir la noche anterior, duerme. No hagas lo que estás haciendo. Si vos vas a venir realmente, considera que la presencia de Dios es más importante que pasar una noche
de fiesta. Nosotros estábamos justificados, trabajábamos, era nuestro trabajo. De hecho, dejé de trabajar en eso justamente por ese tema. Renuncié a la empresa justamente por ese tema. La empresa era mía, la regalamos y comenzamos a servir al Señor. Y después de esa corrección, el hombre jamás volvió a la iglesia. Años después, ya estando acá nosotros, casi 9 o más años, 10 años, un día me escribió por Facebook y me dijo: Eduardo, te pido oración porque quiero ver a mis hijos y no puedo. Mi ex esposa, me dijo, me restringió que los pudiera ver. Cuando mi pastor lo corrigió 9 años antes, el hombre estaba casado y tenía sus hijos. Y hoy estaba luchando para verlos. Ahora, la pregunta es, ¿a usted le parece que es necesario llegar a eso en vez de modificar la manera? Por eso es que lo que el Señor Jesús dijo: todo aquel que escucha estas palabras y las pone por obra, le compararé a una persona prudente. La pregunta es, ¿usted es prudente? ¿Somos prudentes o somos imprudentes? Póngase de pie, por favor.